Un placer tenerte aquí con nosotros, Gonzalo. Ay, Gustavo, perdona. Es que tenemos un asistente que se llama Gonzalo. Por eso un poco. Gustavo, pues bueno, como te explicábamos, estamos en esta edición de Workshop que hemos empezado a tener un poco estas charlas personales con las personas que de alguna manera habéis hecho una primera charla para los asistentes al workshop, ¿no? La semana pasada precisamente fue una de las primeras y estuvimos conversando era un filósofo por un lado y otra persona más del mundo de la biología, de la ecología, etcétera. Y de alguna manera empezamos la conversación por uno de los temas que a nosotros siempre nos ha interesado y que nos gustaría ver tu manera de enfrentarte a ello. Por mucho que, bueno, te apreciamos mucho tu charla de ayer, pero que un poco es esta manera de decir cómo tú te aproximas al lugar, o sea, qué mensaje le darías a los asistentes al workshop para cómo se tienen que enfrentar a comprender un lugar, ¿no? O sea, porque nosotros un poco, claro, le damos siempre mucho valor a ir a un lugar y entenderlo, ¿no? O sea, sentirlo con todo tu cuerpo, ¿no? Nos gustaría un poco que nos explicaras, ¿no? O sea, este sentimiento que tú tienes, ¿no? Gustavo. Sí. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Me quedo muy contento, Rafael y Carmen, por esto. Y bueno, como has dicho, es una cosa así increíble para mí. Y bueno, yo creo que este punto, en cierta manera, mi aproximación se aproxima la de vosotros, que intentan entender la preexistencia, el sitio, con la idea no solamente objetiva de entender como las cuestiones pragmáticas, pero se intenta entender por la presencia. O sea, estar allá es una cosa fundamental, oír, sentir, mirar y se quedar un tiempo. Yo trabajo en sitios que son muy, bueno, como vosotros también, pero a mí solamente en Brasil los sitios son muy distintos. Como yo trabajo en la Amazonía, es muy distinto de trabajar acá en São Paulo. Y bueno, y por tanto lo entendimiento del sitio de la naturaleza es completamente distinto. Y a mí me encanta estar presente en este sitio, conversando con las personas, también para entender lo que ellos entienden del sitio. Porque intento no tener una posición, se puede decir así, como colonizadora del proyecto en otro sitio. Así que escuchar a las personas y si quedar allá un tiempo, para mí es fundamental. Y así como cuando hago el proyecto en la Amazonia, a veces me quedo como una semana allá. Y saco una serie de fotos y intento recoger un repertorio visual de imágenes, así que no están necesariamente conectadas con la precisión de la fotografía que está sacando allá, pero intentar de alguna forma sacramentar la sensación para que cuando vuelva al despacho, entonces puedo hacer apuntes o dibujos en las fotografías. Así que el ejercicio de presencia va poco a poco trayendo que puede ser el proyecto o trayendo que puede ser el sitio. Y bueno, siempre empiezo del sitio más que cualquier otra cosa. Sí. Yo encontré muy interesante, ¿no? Cuando empezaste tu charla, ¿no? Y nos mostrabas ese grabado de estas brasilianas, ¿no? Que dices, esa fuerza. Me gustaba mucho tanto la fuerza del paisaje, ¿no? O del propio lugar, pero esa cosa del mostrar, ¿no? De decir, bueno, el que lo conoce
muestra al que llega de nuevo lo que hay, ¿no? Como esa transmisión de saber o esa transmisión de conocimiento, ¿no? Y como ese paso, digamos, que todos al final entendemos que somos como mediadores entre el pasado y lo que tiene que venir, ¿no? Nosotros estamos escribiendo solo un paso intermedio, ¿no? Entre lo que nos encontramos y lo que vamos a dejar, ¿no? Y encontré mucha fuerza tanto en la imagen como en la manera como le explicabas, y casi me gustaría si pudieses como un poco tirar más de ese hilo, ¿no? Y de qué es lo que realmente esperas, ¿no? Recibir de la gente de los lugares, lo que te cuentan, esto como parte de la historia, como parte del conocimiento, como parte de lo que luego tú vas a hacer, ¿no? Como tomando toda esta sabiduría ancestral o pasada, ¿no? No sé, encontré interesante si pudieses como contarnos un poco más, ¿no? La idea que pueda estar en el entorno de este tema, ¿no? Sí, bueno, sabes que o que pasa que cuando se está allá y está como una persona normal con ellos, ¿sabes? Así que no está como, no intenta estar empoderado o nada de eso, está simplemente allá. Entonces las cosas empiezan a acontecer. Así como, bueno, estaba en la Amazonía, estaba allá y me dijeron, bueno, tengo que coger usted a un sitio que está más adentro en el barco y vamos a mirar una cosa que es así muy, muy bonita y bueno, tú tienes que ir allá. Y yo estaba allá y él me dice, bueno, vamos. Entonces, y es como un poco una aventura así que se intenta descubrir las cosas por la vivencia y escuchando a ellos, bueno, o que se tiene para comer, para cenar está allá y lo hace eso, así como también cuando estaba el proyecto que mostré que era con los pueblos originales de Brasil, que están en el centro del Brasil, que son los indígenas, bueno, cuando me quedé allá, así como una semana, fue una cosa así increíble, que allá se come o que se tiene, eso que es la caza, los crocodilos, entonces se estar en un sitio como estos, tiene que estar presente sin ninguna prerrogativa de nada. Tiene que estar solamente allá. Y ahí escuchar, empezar a preguntar cosas que son las más banales. Por ejemplo, cómo cultiva los frijoles. ¿Sabes? Y ahí camina en la paisaje, caminando en la paisaje, uno dice, bueno, acá mira esta árbol que está acá y ahí con esta árbol lo que pasa que los frutos se caen acá y esto posibilita que los animales vengan acá y después las heces de los animales se quedan aquí y eso me ayuda con los frijoles. Entonces empieza a entender la situación de una forma muy más, mucho más holística, así como, no como, sabes, como una cosa más completa. Entonces, no sé si le contesté, Carmen, pero es una cosa así que va por ese sentido. Me gusta mucho cuando dices estar solamente allá, ¿no? Esta cosa de, ¿no? Que ahora estamos viviendo en un mundo y que parece que tenemos que estar en 1000 sitios a la vez y contestando 1000 historias, ¿no? Y cuando dices, bueno, voy allí, yo puedo estar una semana, y cuando dices estar solamente allá, bueno, ¿no? igual, sí, igual como cuando dices, te lo decías de tener los ojos de aquel que ya vive allí, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, esto, bueno, se tiene que entender cuando dices esto, ¿no? Pero sabes que también un poco que vosotros dicen que tenemos que tener un poco de autodidatismo y así cuando se está allá, está escuchando otra cosa, absorbe el conocimiento del otro, pero de alguna forma está haciendo autodidacta con usted para entender lo que eso significa en el campo de la arquitectura. Y bueno, entonces yo creo que tiene que tener esto también como vosotros dicen. Porque nosotros siempre decimos, ¿no? Y esto, bueno, la semana pasada también hablábamos de esto, ¿no? Que siempre les estamos diciendo a las personas, a los asistentes al workshop, que está bien que bueno, cada persona es diferente
Cada persona tiene que entenderse a sí misma como para saber y para entender un lugar, para entender unas personas, pero a partir de tu manera de ser. Esto creemos que es muy importante, ¿no? Que las personas entiendan que está bien saber lo que se está haciendo en el mundo, pero que tienen que confiar en ellos. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente de acuerdo. Porque yo creo que para mí, así, bueno, hacer arquitectura es una forma de estar en el mundo. Y para tanto, necesito entender lo que soy y así me coloco en el mundo. Sí. Entonces, bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí. ¿No? Porque hablas, ¿no?, de esto, del estar en el mundo, de estar solamente allá, ¿no?, de ese arraigo, ¿no? Al final estaríamos hablando también de un arraigo importante, ¿no?, de unas raíces que incluso, ¿no?, muchas veces a nosotros nos gusta decir que nos gusta tener raíces y alas, ¿no? Y es en ese arraigo del que tú hablas, ¿no? Dices, tú sientes que perteneces a ese lugar, pero esto no significa que esto te esclavice, ¿no? Tu mente puede volar, pero tú sientes esa pertenencia, ¿no? Y cuando lo vas contando, ¿no?, yo un poco voy sintiendo ese sentir, ¿no?, de enraizarte, de pertenencia, y que por lo tanto esto te da como un sosiego, ¿no? Te da como una tranquilidad que luego te permite, pues, avanzar, volar, pensar otras cosas, ¿no? Porque ya tienes como esa previa calma, ¿no? Tienes ese previo estar, ¿no? No sé, lo veo como lo comentas, ¿no? Yo un poco lo siento así, ¿no? Se me despierta así. Sí, sí. Yo también acredito que cuando se hace así, empieza una relación con las personas que es fundamental para que el proyecto ocurra bien, porque, bueno, el proyecto es una cosa, y la obra y la ocupación es una otra cosa. Así que si ya tiene una relación que es más, bueno, horizontal, pero más franca, amiga, que escucha, y yo creo que esto, bueno, ayuda mucho el proyecto y ayuda los arquitectos quizá porque puede ser más experimental en algunos puntos, porque puede comunicar que está siendo más experimentado y por qué lo está haciendo. Entonces no es algo que hace como debajo de los panos y después lo presenta. Entonces yo creo que esto ayuda mucho y bueno, construir acá en Brasil es una cosa así, en todos los sitios, pero acá tiene algunas complejidades y se tiene las personas trabajando juntos, bueno, la obra se queda mucho mejor y los detalles se quedan mejor hasta el final y todo eso, porque esos proyectos que están más lejos, así, yo tengo que ser franco, yo no tengo total control de todo, porque entonces tiene que confiar en el conocimiento de las personas y tiene que tener una relación muy franca y muy clara de lo que es importante, de lo que no es, cuáles son las dudas en el proyecto, porque de algunas cosas, bueno, esto ya no sé si se quedará bien, entonces tenemos que testar estas cosas y testamos en el sitio. Y si tiene esa conversa más franca, bueno, todo eso ocurre mucho más, de una forma más fácil. Porque después igualmente bueno, que lo que estamos hablando de este ponerse delante del lugar, cuando te pones delante de lo que es el programa de un edificio, igualmente, además de valorarlo con todo el tema del objetivo, metros cuadrados, etcétera, etcétera, tú intentas entenderlo a tu manera, el programa. ¿Intentas participar en cómo configurar el programa de un edificio? Bueno, si pensamos que el programa es una cosa casi circunstancial, porque algunos momentos lo difícil se quedará mucho más tiempo do que el programa que se dice que yo tenía en aquel momento.
Entonces, yo creo que la respuesta sería sí, pero seguramente que sí, porque el programa es una cosa así que puede ser totalmente cambiable, totalmente distinta y a principio no tiene que tener una relación tipológica con el programa, ¿sabes? Se tiene esto, luego la cara tiene que ser una cosa así y por tanto, yo creo que cuando se aproxima del programa es una oportunidad que tenemos de, bueno, criticar el sitio también. Si algo no está pasando bien con el programa, que se cambia alguna cosa del programa, está se colocando de una forma crítica en aquel sitio y así puede contribuir de una otra forma. ¿Vale? Entonces, bueno, el programa es una cosa que tiene que cumplir en algunos momentos, pero también no muchos. No, es verdad, ¿no? Digamos que el programa a veces es, diríamos, casi la excusa de crear un determinado espacio, ¿no? Que en ese primer momento sirve pues para lo que te piden, pero que lo que está bien es que incluso trascienda a su función y pueda servir por muchas otras cosas, ¿no? Dices, si el espacio tiene calidad, al final, ¿qué más da que sea para esto o para lo otro, ¿no? Tú en aquel espacio te sientes bien y luego lo usas para lo que en aquel momento tú tienes necesidad, ¿no? Pero que no está de una manera tan determinada, adscrita, ¿no? A un determinado programa, a una determinada función, ¿no? Sí. Nosotros también creemos mucho en esto, ¿no? Bueno, siempre explicamos, ¿no? Que igualmente como con el lugar, tiene que haber la respuesta objetiva, pero la subjetiva, o sea, la que te sale de tu dentro, tanto en el lugar como en el programa. Siempre hemos creído en esto. Sí, y bueno, yo creo, las obras de vosotros tienen mucho esto que es como tentar tocar el sensible de las personas. Y yo creo que esto es una cosa hoy fundamental, porque todo el tiempo es una cosa así como pragmática y de progreso y de producción exhaustiva de todo. Entonces, cuando se tiene momentos que se puede tocar el sensible, que es una cosa así que cambia algo dentro de uno, yo creo que eso es en otro lugar. Bueno, y para tanto es tiene que ser una otra cosa también, ¿no? En este sentido, nosotros, y ya verás dónde voy, porque hemos visto que haces como estos, no sé cómo los llamas, como estos esbozos, como estas pinturas, como estas pequeñas maquetas. O sea, esto también creemos que es importante que cada persona encuentre también, ¿no? su manera de mostrar, ¿no? O sea, de expresarte, ¿no? O sea, nosotros en su momento, bueno, nos interesó todo este mundo del agua, del esbozo, de estas ideas que no tienen forma, sino que son intenciones, ¿no? Y bueno, y algo hemos visto en estos dibujos que hemos visto tuyo, ¿no? Explícanos qué estás buscando con todo esto, Gustavo. Bueno, buena pregunta. No sé cómo pasa para vosotros, pero para mí me queda mucho llegar en este sitio sensible del proyecto. Así que la imagen o la atmósfera del proyecto va como decantando poco a poco. Empieza un poco con una imagen como nebulosa y ahí con esos dibujos empiezo a tentar entender o que podría ser el proyecto, mas más do que cualquier otra cosa, haciendo los dibujos y las maquetas, bueno, la maqueta, la proporción, la escala y todo eso, pero también la materialidad. Y también para hacer esto tenemos que despender bueno, tiene que tener tiempo para hacer esto. Y así se tiene tiempo para hacer esto,
significa para mí que yo tengo más tiempo para pensar en un proyecto. Y así es una desculpa que así poco a poco va haciendo y va entendiendo o que es el proyecto. Y cuando hace así con los objetos que son reales, para mí son muy importantes. Con el dibujo, entonces tiene el papel, la tinta y cuando hace las maquetas son de alguna forma una realidad por sí sola, que es una cosa, ¿sí? Es un dibujo, es un objeto. Y entonces para mí, estoy ensayando más claramente o que será una otra realidad, pero no estoy partiendo de algo preconcebido y sí de aquella materia. Y así yo creo que el proceso de proyecto es más libre do que empezar ya con una imagen que ya tiene clara do que se tiene que ser. Entonces, pero para vosotros, ¿cómo pasa eso? Así, cuando lo hacen, las acuarelas que son lindas y todo, ¿es así también un poco distinto? Bueno, sí, nosotros lo que queremos plasmar precisamente son estos sentimientos, ¿no? Claro, y un sentimiento, bueno, en su momento estuvimos reflexionando sobre esto y por eso llegamos a esta cosa del agua, de la tinta y bueno, para poder plasmar estos sueños, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que claro, cuando nace el proyecto, ¿no? Claro, no nace de una manera acabada, ¿no? Nace como ese sueño, tiene esa idea, esa fuerza, pero no es nada como... Es algo muy definido. Entonces encontramos que con esa expresión se explica mucho mejor el proyecto que intentando dibujar un planito súper bien trazado, ¿no? Porque digamos, un planito súper bien trazado ofrece una descripción errónea del proyecto porque parece que está muy definido y no lo está. Y en cambio el proyecto de esta manera entendemos que se muestra con toda su fuerza, ¿no? Realmente queremos eso, ¿no? Esa idea, ese sueño, ¿cuál es lo que nos mueve del proyecto? Y encontramos que esa forma más informe, por decirlo de alguna manera, es mucho más fiel a lo que el proyecto quiere ser en ese momento que otro dibujo mucho más elaborado, ¿no? Y entonces, ¿no? Y es curioso porque, ¿no? Cuando lo explicamos pues a las personas a quien va dirigido el proyecto, ¿no? Y lo enseñas a través del dibujo, de estos dibujos siempre dicen... Es esto. Es esto. Sí, o sea, nos sorprende a lo largo de los años, ¿no? cómo las personas se aproximan mucho más a entender lo que les estás explicando con estas aguadas que no con un plano no sé qué. ¿Me entiendes? De verdad. Y dicen, sí, es esto, ¿no? Y entonces te establece, igual que decimos que la música puede ser un lenguaje común, ¿no? Es un lenguaje universal, te encuentras que esta expresión también se convierte en un lenguaje más universal, ¿no? En el cual conectas mucho mejor. Sí. Que no realmente con personas que a veces pues, no están acostumbradas a entender los planos o a leerlos, ¿no? Incluso tú en tu charla comentabas con aquella persona que la maqueta se convirtió en el instrumento de diálogo, ¿no? Pues en el inicio de los proyectos nos encontramos que realmente estos dibujos se convierten en el documento del diálogo, ¿no? El lugar donde tú te acabas comprendiendo, entendiendo, comunicando, ¿no? con la persona, ¿no? Sí, es como el dibujo por sí solo, esos tipos de dibujos son como muy imprecisos, pero son totalmente precisos lo que es el concepto. Sí, es esto, ¿no? Juegan en esa dualidad, ¿no? De impreciso, preciso, ¿no? Que está bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, y antes de pasar a preguntas, sí que me gustaría mucho que nos hablases de estos espacios que para nosotros son tan bonitos, ¿no? De estos espacios que están a cubierto, de estos espacios que no son ni interior ni exterior, sino que son las dos cosas a la vez, ¿no? De la fuerza que esto le da por un lado al paisaje, ¿no? Porque lo toma realmente a las personas, porque son lugares para
para crear otras situaciones. No sé, que nos pudieses hablar de estos espacios que O sea, tenemos. nosotros ya hace mucho y mucho y mucho entendimos, ¿no?, el valor que tiene tanto lo construido como lo no construido, ¿no? Que precisamente en lo no construido está todo. Más que lo construido. Sí, o sea, explícanos un poco tu reflexión, ¿no? Aparece mucho en tu arquitectura. Sí, bueno, yo creo que estos espacios que son... me encanta el límite expandido de las cosas, ¿sabes? Que no es así con una cosa recta y acá está como blanco el negro, no, tiene una gradación de gris, el medio de todo eso que, bueno, es la vida, ¿no? Porque la vida no es blanca, la vida no es negra, está en el gris y toda esa transición que existe. Bueno, entonces esto para mí es una cosa muy importante de alguna forma intentar disolver el edificio y hacer como, bueno, yo creo que vosotros también lo hacen esto, una conversa más cerca con la paisaje, porque estamos construyendo el edificio, pero también estamos dibujando toda la paisaje. Y así que este espacio intermedio es fundamental. Pero en Brasil, yo creo que olvidamos eso por un tiempo, pero dibujar la sombra es la cosa más fundamental que tenemos que hacer acá para ocupar un territorio que es tropical. Así que es la coberta, se tiene la coberta, bueno, puede hacer lo que quiere debajo de la cubierta. Y el proyecto que hicimos para las moradas de las crianzas, que fue el primero de Canoana, que tiene esa coberta, y cuando tenemos un esfuerzo muy, muy grande para hacer, porque si miramos el programa, que es los dormitorios para los niños, comparado con las barandas, así, no tiene mucho sentido en términos de la área del dormitorio con la área de la baranda, porque la baranda es muy, muy generosa. Bueno, entonces durante el proceso del proyecto fue una cosa así muy exhaustiva para convencerlos que teníamos que hacer así. Y después que lo hicimos así, bueno, se quedó el espacio más importante, porque esto es el espacio. Los dormitorios se van allá y lo duermen. Entonces, la cubierta, la sombra, que es una cosa primordial, esencial para se quedar allá en un sitio que es muy caliente, se quedó el corazón del proyecto. Entonces, acá en Brasil, como tenemos este clima, pensar la sombra y pensar estos límites expandidos por la sombra, por la coberta, una cosa que puede ser muy simple, algunas veces hasta banal, para mí me encanta, como que uno pone una coberta y ya está, ya se puede vivir, ya se puede ocupar y tiene una relación más franca con la naturaleza. Porque también yo creo que poco a poco fuimos perdiendo la relación más próxima con la naturaleza. Así como la naturaleza es un problema que tenemos que resolver. Y la arquitectura está el tiempo todo apartando esto para que, bueno, no, las hojas que las caen a las hojas de los árboles, entonces tienen que limpiar y todo, entonces se queda casi con una locura algunas horas y se intenta colocar la naturaleza para fuera. Así que yo intento hacer el camino inverso y decir que, bueno, tenemos que crear un diálogo distinto con la naturaleza, entender que esto es, bueno, nosotros somos la naturaleza y si tenemos que crear un abrigo, que sea un abrigo que tenga una conversa más, una charla más directa y más amigable con la paisaje. Y bueno, entonces creo un poco que existe. Sí. Es así. Y luego que vosotros tenéis en esta zona de la Amazonia estas lluvias torrenciales, ¿por qué no nos hablas un poco de esa lluvia, de esa agua? Nosotros aquí lo vivimos distinto y bueno, cuentas. Bueno, allá la relación con la agua es primordial para todo, porque es donde los niños brincan, es donde se puede pescar y también por donde se puede, es la manera más fácil de llegar de un punto a otro,
por los ríos. Entonces, todo viene del agua y la relación con la agua, ¿no? Y las lluvias son una cosa así muy intensa, se queda más frío. Entonces, allá el invierno es cuando tiene las lluvias y después la tiene la seca. Pero o que pasa es que los ríos en nuestra historia del Brasil son siempre un problema y damos las espaldas para los ríos, de las ciudades, de todo. Y lo que es interesante en la Amazonía es que el río es la frente, porque se llega del río. Entonces, se invierte toda la conformación de algunas ciudades, que son muy pequeñas, pero se invierte la conformación, como Venecia, por ejemplo. Y tiene la relación de las lluvias, pero la presencia de la agua se hace mucho más por el río do que cualquier otra cosa. Y esto es una cosa interesante, que cuando vas a mirar la arquitectura vernacular que está allá, que como son unas casitas muy sencillas así, de madera, pero que tiene una inteligencia climática increíble, y también del material, porque lo hacen todo aquello con la madera correcta y lo cortan la madera en la época correcta para que no tenga nada distinto. Entonces tiene mucha riqueza y también como las casitas están muy cerca, entonces el espacio, que es el espacio público, es la agua. Así que van a mergulhar y van a jugar alguna cosa en la agua, entonces se queda el espacio público en la agua. Y la noción que es importante cuidar del agua, por esto también. Entonces, para mí eso es el grande, o que aprendí allá, que fue así una cosa muy interesante. Es bonito, ¿no? Esto de que el espacio público es el agua, ¿no? Muy bien. Si te parece, intentamos a ver si podemos conectar con los asistentes. Sí. Que nos hagan alguna pregunta, por favor. Bueno, en otro momento tenemos que hacer así, pero yo voy a preguntar a vosotros porque son tantas cosas después para hacer. Muy bien, muy bien. Pero esto tenemos que hacerlo presencial. Presencial, seguro. Tienes que venir y visitar nuestra obra. Bueno, nos lo pasaremos bien. Seguro que sí. Podéis escribir en el chat o podéis abrir el micro y preguntar, por favor. ¿Se escucha si pregunto? Sí, ¿Me escucha bien? sí, sí, Okay. sí, Rafael, sí, dime. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Gustavo. Una de las cosas que me interesó mucho al principio de la charla fue este tema de estar en el lugar y estar presente, ¿no? Una semana, dijiste tú, Gustavo. Y algo que me parece interesante es cuando vas a un lugar nuevo, siendo tú que no eres de ahí, dijiste una frase que dijiste, no tomas no quieres verte como colonizando un lugar, entonces quieres ser como parte e invitar a las personas locales, pero en términos de cultura, por ejemplo, yo soy de México, pero vivo y trabajo en Estados Unidos, siempre está esta conversación de si yo construyo, por ejemplo, en Brasil, tratar de construir al estilo brasileño o tratar de construir con lo que tú traes. ¿Cuál es ese tipo de conversación entre tu cultura y la cultura del lugar donde construyes? Bueno, gracias, Rafael, por la pregunta, muy buena. Yo creo que cada caso es un caso. Entonces, no sé si tienen puedo responder así con una forma general, pero porque para mí parte de esto, entonces de conocer el sitio y todo eso, seguro que lo trace algunas cosas que algunos momentos son como inmutables tal vez, pero como el objetivo de hacer con que
los espacios internos y externos estén más conectados y así que, bueno, que las personas sean felices acá también. Entonces yo creo que cada caso es un caso y a veces que se hace, lo logra y son mejor y lo otras veces no, porque lo cliente es distinto, está haciendo, por ejemplo, un concurso es mucho más difícil de hacer una cosa así, entonces no tiene la oportunidad de estar allá. Bueno, entonces yo creo que cada caso es un caso. Yo diría, Rafael, que, a ver, cuando tú dices si traer lo que yo sé o no, o sea, creo que lo que estamos diciendo es que está bien llegar a un lugar y aprender de aquel lugar, sea el lugar que sea, Rafael, de verdad. O sea, se tiene que ir con la humildad, con todo lo que tú sabes, atención, con todo lo que tú has aprendido en tu lugar, pero tú vas a un nuevo lugar y has de intentar entenderlo con tu cuerpo igualmente, atención, con tu cuerpo, pero tienes que juntarte con el alma que hay en aquel lugar. O sea, nosotros es lo que un poco estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando a partir de un tiempo tuvimos que salir de nuestro lugar, pues bueno, podemos estar en el mundo árabe y estamos intentando, como yo digo, que con el alma de aquel lugar se junta el alma de RCR y estamos haciendo algo que responde a lo que nosotros creemos que es la vida, ¿no? Sí, perfecto, Rafael. Y yo creo que somos seres híbridos, así que todo el tiempo estamos mezclando cosas, ¿sabes? Y cada momento puede decir, bueno, voy a mezclar un poquito más esto, un poquito más acá, pero esto no es una respuesta que es única y solamente eso. Entonces, la maleabilidad y la oportunidad de ser diverso en usted mismo, yo creo que es una cosa increíble, que es así, que tenemos que usufruir de esto como individuos en el mundo, ¿sabes? De aprender, de cambiar, de intentar otras cosas y así descubres você mesmo en este proyecto cada vez más y que tal vez en el final sea esto de todo. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Más animados, que no siempre tenemos a Gustavo aquí con nosotros. ¿Sí? ¿Qué? ¿No hay nadie? Nos has impresionado, Gustavo, pero está bien, ¿no? Que aprovechéis que él está aquí, ¿no? Como dice Rafael, ¿no? Que no lo tenemos siempre tan a mano, ¿no? Para preguntarle, ¿no? Porque yo encuentro que es bonito, ¿no? Cuando tú ves la obra y cuando te la explican, pero te quedan, no sé, aquellas dudas, ¿no? Que quieres saber cosas, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Te entra esa curiosidad, ¿no? Que quieres saber más y más. Nos gustó también cuando hablabas de lo importante que es encajar precisamente por las dificultades de estar haciendo proyectos lejos. Este concepto de la estrategia que hablabas, Gustavo. Explícanos, claro, tú lo tienes muy presente, ¿eh? El cómo, y también decías, una estrategia que en cualquier momento la puedes cambiar. Explícanos un poco esto, Gustavo. Bueno, eso de la estrategia, a mí me encanta la boa feitura de las cosas. Así que tiene que acá elegir lo que se puede hacer bien hecho y la estrategia parte de esto. Así que, bueno, por ejemplo, como estaba diciendo de las moradas,
Sabías que la estructura podía ser bien hecho y tenía los pilares, lo encuentro del pilar muy delgado con el suelo, esto como si era pisar con sensibilidad en el suelo, como un respeto al suelo. Y así que esos puntos sirvieron de una estrategia de hacerlo, de donde podríamos gastar más energía y más esfuerzo de todo para hacerlo. Porque no podemos hacer como todo muy bien hecho, porque no tenemos, bueno, los clientes que yo tengo son obras que son baratas, así, no tenemos mucho dinero para hacerlo, entonces tienen que tener una estrategia muy clara dónde se puede gastar más y dónde lo deja que el destino lo lleve y así está bien también. Entonces se controla un poco acá y eso es la estrategia. Y para esto, algunos momentos para convencer y para llevar el proyecto a ejecución, tanto que sea muy, muy pragmática, porque tiene el sencillo de un lado, pero el pragmatismo del otro posibilita que las obras existan. Y por tanto, para uno, un ingeniero que está allá, está mirando solamente el pragmatismo durante la obra. Y ahí está, y todo bien, pero el pragmatismo para mí fue una herramienta de poder poner los objetos en el mundo. Así que la estrategia siempre es como parto de una medida o una cosa así que puede ser muy simples y lo dejo más potente. Y quizá está como relacionada que estábamos hablando un poco antes de los dibujos que son imprecisos, pero son muy precisos conceptualmente. Así que los detalles es más preciso, pero también tiene que ser muy preciso conceptualmente para abarcar todo lo que el proyecto tiene, ¿no? Entonces, yo pienso... Preguntan qué te cambió en tu vida profesional después de salir publicado en la revista Croquis, si fue una sorpresa la publicación o si lo estabas esperando. No fue una sorpresa. Bueno, si cambió mi vida profesional, seguro que sí, porque ya estoy hoy acá hablando con Carmen y con Rafael. Esto ya es un cambio, ¿no? Y no, fue una sorpresa completa. Recibí un email de Fernando que fue muy, muy amable y bueno, lo conté a él, lo que fue el croquis para mí en la formación, que se fue muy, muy importante y bueno. Y yo creo, por lo menos para mí, bueno, nosotros tenemos muchos volúmenes, pero para mí la posibilidad de ser la primera fue una posibilidad muy encantadora, porque tuve que pensar todos los proyectos y visitamos una vez más, y como algunos proyectos son lejos, entonces hicimos un recorrido muy rápido, pero que te trae todo una vez más, y así como se puede parar, olhar com um pouco mais de cuidado e invitar outras pessoas para dizer coisas sobre o projeto. Assim como, bueno, Fernando ha visto muita coisa. Assim, quando está com Fernando allá, Fernando diz uma coisa e diz, bueno, sí, está certo, não pensei assim. E, bueno, eu creo que o processo é uma coisa muito importante. Bueno, es que es una de las, ¿no?, de las cosas más especiales, ¿no?, del croquis, es que realmente publican todo lo que pisan, ¿no? No publican todo lo que pisan, no, digamos que pisan, ¿no? Pisan todo lo que publican. Todo lo que publican, que es al revés, ¿no? Que esto no siempre se da en las revistas o en las publicaciones, en ninguna. No se da. Entonces, pensar que ellos todavía ahora, digamos, si una obra no la han visitado, pues no la publican, ¿no? Porque quieren realmente saber qué están ofreciendo, ¿no? O sea, no... Bueno, y ya sabes, o sea, ellos deciden la fotografía que hacen. O sea, bueno, para nosotros, claro, esto todavía ahora nos sorprende, ¿no? Sí. Así. Realmente cuando nos publicaron la primera monografía, ¿no?, para nosotros fue un sueño, ¿no? Realmente. Para mí también. Lo que es interesante es que cuando, bueno, Fernando está allá en la obra y dice así,
acá está la foto. Sí, sí, sí. Esto, es esto. Y ahí vas a mirar después la monografía y se queda, bueno, sí, la foto es esta. Y acá está el proyecto. Sí. Entonces, es una cosa así que es impresionante y también que es una cosa muy precisa que lo usa la lente perfecta para el proyecto. Así que conta la proporción del proyecto en una forma que no es, que es muy sencilla y muy especial. Yo creo que es cuando mira la imagen, entiende el proyecto que no está como distorcido en profundidad o otra cosa así. Entonces, eso yo creo también que es una cosa muy, muy importante. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Tenemos una pregunta, creo está en brasileño, creo. Natalia, no sé si... ¿lo ves tú, Gustavo? Gustavo, ¿tú ves la pregunta? Sí. En el chat. Bueno, la pregunta es cómo veo A ver, No, el yo ensino, llegué, sí. cómo miro el ensino de la arquitectura en Brasil hoy, Sí. principalmente en relaciones a disciplinas de proyecto. Mm. Bueno, yo todavía no estoy dando clases acá, entonces no puedo decir así, bueno, es así o estoy mirando, o está pasando así. Pero yo creo que tenemos una historia que es una historia moderna muy, muy fuerte y Mm. que es una cosa también increíble, pero también es una sombra en otras posibilidades y así que se queda como muy estanque en que los maestros lo hicieron y que se intenta reproducir con otro discurso. Así que la idea que estábamos hablando un poquito en el comienzo de lo sensible, de se colocar allá y dar espacio al sensible, es una cosa que se tiene mucho poco acá, que yo creo que es una pena, pero también es siempre muy importante la idea de estructura, intentar entender la estructura, cómo los espacios se vienen de la estructura. A mí me encantaría que lo ensino fuese un poco más maleable, un poco más híbrido con otras cosas y que fuera un proceso de autoconocimiento más do que una fuerza de replicar otras arquitecturas. Entonces... ¿Y alguna otra? ¿Quién más se anima? En su momento nosotros, bueno, siempre nos había interesado la obra de Méndez da Rocha. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo lo leéis desde aquí? Increíble, increíble, muy, muy potente. Es un gran arquitecto. Gran arquitecto. Yo estaba domingo pasado en su museo de escultura que tiene acá en São Paulo, que ¿Sí? tiene una exposición muy, muy bella, y es así, es muy potente, con muy poca cosa. Sí, Increíble, sí. increíble, increíble. ¿Vosotros ya habían ido a Brasil o no todavía? No, Bueno. todavía no. No. O sea que tenemos que mirar a ver cuándo venimos. Sí, tenemos que pensar algo. Sí. Es una visita pendiente. Tenemos que pensarla, porque bueno, siempre nos ha gustado. Bueno, hemos estado en México, Argentina, Chile, pero no, en Brasil no. No. Y siempre, claro, la obra de estos grandes, pues bueno, de la Lina, bueno, Valina, sí. de Oscar también, bueno. Sí. Bueno, tengo una pregunta más aquí. Sí. Me gustaría preguntarte por la manera de resolver el detalle constructivo en el Amazonas, cómo integra el conocimiento artesanal local. Bueno, esto, por ejemplo, la estructura de madera estamos construyendo allá ahora todavía. Entonces, cuando fui allá, miré cómo estábamos haciendo los barcos y la forma de las maderas y todo eso. Entonces, cuando volvemos, hablé con un ingeniero que es Helio Olga, que es un ingeniero de estructura de madera que hago muchas cosas con él, que es así buenísimo. Y empezamos a hablar como de la precariedad de las cosas.
Así que se puede simplemente poner una tabla con la otra y pregar, no sé si puede decir pregar, si se pone un... ¿Sí? Bueno, pregar, que se puede hacer todo con esto, que es una cosa, una tarea muy simple, solamente hacer esto y lo... Pero ¿cómo se une? Con prego, no sé cómo se dice, un pino metálico. ¿Cómo es un pino metálico que solo Un bate? clavo, o sea, Un clavo, sí, o con, un con clavo. una punta, sí, un Una clavo. punta, sí, Sí. un clavo. Entonces lo hacen los barcos que están allá en el río, que es muy caudaloso, con un clavo. Sí, sí. Y bueno, entonces puede ser una estructura también así, que lo va a sustentar. Entonces empezamos con esta idea de que hacer con un clavo es una cosa más simple y cualquier uno puede hacerlo, porque Sí, es sí. una tarea así. Y pensamos toda la estructura por esto. Así que donde tenían la necesidad de tener una tabla, una madera más, una pieza más, lo poníamos y lo hacíamos así. Entonces la idea de la estructura como casi precaria, pero también tiene un dibujo, así como o que ellos lo hacen allá. Entonces el detalle y la relación con los locales, la comunidad, es un poco bien en ese sentido. La mirada, la presencia, la mirada, el entendimiento de lo que lo pasa como técnica constructiva, cualquier que sea, porque el hacer el barco no es hacer arquitectura, pero la misma persona puede hacerla, como la obra. Entonces, de ahí cuando vuelve, lo pienso a partir de eso y empiezo el proyecto también. ¿Qué tal? Ay, no hay otra pregunta. Me salta una, es esta. Me gustaría hacer una pregunta, no sé si se escucha. Sí, sí, sí. ¿Desde dónde, Pedro? ¿Dónde estás tú? Estoy a hablar de Portugal, Lisboa. Muy bien. Dime. Antes de más, muchas gracias por la conversación y por estar aquí con nosotros compartiendo conocimiento y hablando de cosas tan interesantes. Bueno, hace poco estaban a hablar de Paulo Mendes da Rocha, que bueno, también me encanta mucho su arquitectura. Y bueno, y él hablaba mucho de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y él siempre, en sus escritos y eso, de lo que he leído, hablaba un poco de esta casi relación de oposición del hombre contra la naturaleza, que creo que puede ser también igual mal entendida, pero él hablaba que la naturaleza, que hay que controlarla, ¿no? Porque vivir en la naturaleza decía que era un infierno y que había que mirarla al menos no como una paisaje, pero como un fenómenos, ¿no? Que se pasan ahí. Sí. Y quería preguntarte si este discurso de él, y tú hace poco hablabas de que creías en una arquitectura que tenía una relación franca con la naturaleza, se está relacionado con un poco eso que Paulo Mendes da Rocha decía. Bueno, Yo creo que sí, pero gustaba de escucharlo un poco. bueno, también tenemos que entender a Paulo Mendes como un hombre moderno, así tal vez quizá como los últimos modernos, grandes modernos que teníamos. Entonces, cuando hablaba esto, hablaba de una mentalidad que es una mentalidad moderna. Y bueno, soy otra generación que tiene una mirada completamente distinta en este punto. Así que mucho que los arquitectos dicen y que lo hacen son distintos. Entonces, en muchas obras, yo creo que Paulo creó circunstancias muy francas con la naturaleza. Y me encanta mirar estas situaciones, más que el discurso. Así que aprendo con la obra, con el espacio, con lo que siento con el espacio, más do que está hablando con la naturaleza, con un problema. Porque yo creo que no es un problema, porque nosotros también somos naturaleza. Entonces, tenemos que entender esto. No tenemos otro mundo, tenemos solamente esto. Entonces, es esto. Gracias, Pedro, por su pregunta.
muy afiada, así como el centro de las cosas. No, pero yo también o sea, que creo que se tiene esa idea de que él, porque sus palabras eran un poco fuertes, ¿no? De la oposición, pero yo también lo veo, o sea, cuando tú hablabas de tener una relación franca con la naturaleza, yo también creo que era como él entendía, o sea, que hay que mirar la naturaleza con los fenómenos que se pasan allí, más que como un paisaje, ¿no? Hay que percibir cómo poder habitarla, porque en verdad la naturaleza se pasan cosas muy crudas, ¿no? Entonces solo se puede tener una relación franca si se la entiende muy bien. Entonces yo creo que están relacionadas. No quería hacer una pregunta, tipo, no quería estar a desafiar. No, pero está bien. Sí, yo concuerdo con usted, pero muchas de sus obras es como el objeto está sobre la naturaleza, así que la naturaleza es un pano de fondo para el objeto. Así que yo creo que parto de un otro campo que quizá el objeto solo está allá porque necesita por un otro motivo que es necesario, pero si pudiéramos resolver esto sin este objeto sería lo mejor de los mundos. Así que solo es necesario construir cuando es necesario construir. Caso no sea, no lo haga. Que eso es una cosa muy, muy importante también, o que saber o que no hacer. Entonces, muchas gracias. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Va, animaos. De verdad, ¿eh? ¿No? A mí me gustaría que hablases un poco más de esto del no construir, ¿no? Digamos, porque sí, no, porque lo encuentro interesante, ¿no? De decir, bueno, a veces no parece que desde la arquitectura es solo como hacer más y construir más y ocupar más, ¿no? Y en cambio, muchas veces tenemos el sentimiento de que no, que lo que intentamos hacer es desocupar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si nos pudieses hablar un poco de esto, ya que ahora has iniciado un poco esa conversación a raíz de la pregunta de Pedro, encuentro que también es un tema como interesante a desarrollar un poco más, ¿no? Bueno, todavía no pensé mucho sobre esto, Carmen, tengo que ser sincero para usted. No, pero eso también tiene que ver con esa un poco desaparición, ¿no? De la arquitectura, en el sentido de que quizás veníamos de unas arquitecturas más rotundas, ¿no? Como con un figuratismo pues más presente y más rotundo, ¿no? Y como poco a poco no vamos intentando como conciliarnos y un poco como ir desapareciendo, ¿no? O fusionarnos más con... Y esto no quiere decir que sean unas arquitecturas escondidas, ¿eh? No se trata de esto, pero sí como de un intentar hablar más de tú a tú, ¿no? De un diálogo como más franco, ¿no? No tanto de... Quizás hemos venido de momentos que había como una imposición, ¿no? De la arquitectura sobre la naturaleza y tampoco... Y ha habido corrientes donde la arquitectura pues como que se esconde, ¿no? Y nosotros siempre quizás hemos sido partidarios, y aquí me gustaría un poco que hablases más de cómo tú lo sientes, ¿no? Que muchas veces hemos hablado más de encontrar como un equilibrio, ¿no? De decir, bueno, yo no vengo aquí a someter el lugar, ni vengo yo a someterme a ese lugar. Vamos a hablarnos de tú a tú y vamos a construir juntos, esto es muy importante, ¿no? Juntos un nuevo lugar, ¿no? Entonces es ver cómo esa arquitectura un poco puedes decir que desaparece y aparece a la vez, ¿no? Bueno. Sí, bueno, perfecto que has dicho, Carmen. Yo pienso lo mismo también, y así que la idea del híbrido también entra en este aspecto. Estaba leyendo un libro muy pequeñito recientemente de un pensador indígena brasileño, y tiene una frase que, sí, que para mí es bellísima, que dice, es necesario, ¿cómo voy a traducir? Tenemos que tocar el suelo con generosidad, en el sentido de ser sensible con el suelo.
así que toda vez que intentamos hacer algo, estamos haciendo como con la materia y la gravedad que está se quedando en el suelo. Así que el encuentro o la necesidad de hacer esto y trazar esa relación con el suelo tiene que ser una relación muy gentil, muy sencilla, muy simple. Pisar, sí, he escrito acá, pisar suavemente no chão. Entonces, entonces esto es una cosa para mí muy importante y así que entra muy precisamente en este aspecto tiene que se colocar donde es necesario, y no lo pone y lo respeta que está allá o simplemente no, deja el espacio para que algo después acontezca, ¿no? Gracias, Natalia. Y luego es ver también si esto es como a nivel general y luego también a nivel particular, ¿no? Digamos, cuando enseñas ese pilar o esa columna de madera que para que no se estropee debajo también acaba, ¿no? Mira, Natalia nos informa sí, del autor, ¿no? Sí. Ailton Krenak. Pues, ¿no? De cómo ese pilar, esa columna de madera, pues también cuando toca el suelo, ¿no? Toca así con delicadeza, ¿no? Ahora me ha venido a la mente cuando hablas de este pisar suavemente, ¿no? Como un poco llega como la columna allí, ¿no? Sino que pisa suavemente, ¿no? Y cómo esto se puede entender pues tanto a nivel como de una cubierta o de un espacio, incluso a nivel de cada uno de los elementos, ¿no? Sí. Como luego al final los conceptos, ¿no, Rafael? ¿No? Tú los puedes leer en la globalidad del proyecto o entenderlos en cada uno de los detalles, ¿no? Que forman parte de ese proyecto. Entonces, para mí también este recorrido es muy bonito, ¿no? Cuando ahora decías esto del pisar suavemente y dices, bueno, intento pisar suavemente con esa cubierta, pero también con el pilar, o sea, con todas las partes del proyecto, ¿no? Desde su idea global hasta el detalle, ¿no? Bonito, ¿no? Gracias, Carmen. Ailton Krenak. Puedo hacer una pregunta más, ya que, no sé, bueno, siento mucha suerte de que estén con nosotros, muchas gracias. A mí me interesa mucho el tema de las maquetas, porque siento que es una forma de representar que es a la vez abstracta, pero puedes ir haciéndola más y más y más real. Pero podrían platicar un poco del salto del concepto a la forma, es decir, de estos diagramas conceptuales, de este diálogo, cómo empiezas personalmente en tu proceso a empezar a decir, esto va a ser edificio, esto va a ser sólido, cómo saltas del concepto a la forma. En el inicio del proceso siempre voy haciendo como pequeñas maquetas conceptuales, así como los dibujos, las maquetas también son objetos que a veces son, intento hacerlo lo mejor, como, pero con lo que tengo. Si tengo una roca o una pedra, una madera y voy haciendo cosas con ellos y lo hago y lo dejo allá y empiezo a mirar esto y a esto tienes la materialidad, la proporción y una ingenuidad también con el objeto. Así que va poco a poco descubriendo y haciendo otro, haciendo otro, haciendo otro. Al paso que se quedan más complejos o más reales, así que como el proyecto final. Pero también yo creo que las maquetas tienen un espacio para, normalmente como el dibujo para la imprecisión. Y así que en la imprecisión se puede tener un ruido, en este ruido puede ser una cosa nueva, porque uno entiende de un tipo una cosa y otro entiende de otra cosa, de aquel mismo ruido. Así que se puede llegar en otro sitio por la falta también de información. Así que, y ahí poco a poco esto va se materializando. Y para mí las maquetas así, bien, me ayudan mucho en la proporción de las cosas, porque... Y también yo
yo creo que sea muy aburrido se quedar enfrente de la pantalla todo el tiempo. Así es la cosa. Sí. Entonces, hacer esas otras cosas, sí, que la vida se queda mejor también, entonces. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno. Muy Bueno, bien, muchas pues gracias. no sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que, a ver, llevamos ya pues 1 hora y cuarto. ¿Qué hacemos? Bueno. Bueno, Gustavo, a ver, sobre todo, estás invitado a que vengas. Nosotros te invitamos, o sea, a ver, tú guárdate 2 o 3 días y te vienes aquí con nosotros. Me No encantaría. quieras, aquí estamos. De verdad, Gracias, Fran. de verdad. Gracias, muchas gracias. Me ¿Vale? quedo muy, muy feliz. Sí, disfrutaríamos paseando y bueno, Y hablando. paseando solo por la naturaleza. O sea, Qué bueno, qué o bueno, sea, sí. qué bueno. ¿Vale? Vale, bueno, muchísimas gracias Cuídate por mucho. invitarme. Sí, Fue un Muchas placer, gracias, así, Gustavo. increíble, increíble. pues va, cuídate mucho, un fuerte abrazo, Gustavo. Para vosotros también. Nos ¿Vale? vemos pronto. Damos Vale. las gracias a Gemma y a Andrea que nos han ayudado. Gracias, Andrea. Chao. Chao. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. 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 Muchas gracias.